Hace más o menos 2 meses, tal vez un poquito menos, comenzamos una serie de conferencias que hemos titulado el fin de los tiempos. Así hemos titulado esta serie de mensajes y estamos hablando acerca de toda la escatología de la palabra de Dios. La escatología es una rama de la teología que se encarga de estudiar las profecías y se encarga de estudiar los planes de Dios para con la humanidad a futuro. Y hemos estado hablando de temas muy importantes. Específicamente la primera conferencia fue acerca del principio de dolores, donde en esa conferencia demostramos que nosotros estamos en un momento profético llamado así, el principio de dolores. Y después de esa conferencia hemos estado hablando de que hay un acontecimiento que la palabra de Dios llama el arrebatamiento. Y hemos estado hablando profundo de este tema. Esta es la cuarta conferencia que compartimos acerca del arrebatamiento. ¿Y qué hemos hablado acerca del arrebatamiento? Para hacer una síntesis primero. Bueno, hemos estado hablando en primer lugar que a pesar de que sea una doctrina que algunas denominaciones religiosas no quieren reconocer, la doctrina del arrebatamiento es una doctrina bíblica. También hemos estado hablando, sobre todo demostrando de que el arrebatamiento, esa gran pregunta que se ha hecho la iglesia a través de casi 2 siglos, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Si va a ser antes de la gran tribulación, ¿va a ser a la mitad o va a ser al final? Y hemos también enseñado que lo que la Biblia llama en Mateo capítulo 24, la tribulación y la gran tribulación, en la Biblia también se le llama a este mismo periodo de 7 años. En la Biblia se le llama en el Antiguo Testamento la semana 70 de la nación de Israel. Entonces, estos 7 años de tribulación, en el Daniel capítulo 9 se le conoce como la semana 70 del libro de Daniel. En el libro de Apocalipsis, a la semana 70 se le conoce como la ira de Dios. Y en Mateo se le llama la tribulación y la gran tribulación. Y hemos demostrado que nosotros, la iglesia, no vamos a estar en la tribulación ni en la gran tribulación. La iglesia va a experimentar lo que conocemos como el pretribulacionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a ser arrebatados, lo hemos demostrado en las conferencias anteriores, y cuando nosotros seamos arrebatados, va a entrar en escena en el mundo una persona que la palabra de Dios llama el inicuo, el hijo de la perdición, el anticristo. Así que la iglesia primero va a ser arrebatada, y en el momento que la iglesia es arrebatada va a entrar en escena el anticristo, y en ese momento comienza un periodo de 7 años que la palabra de Dios, vuelvo a repetir, llama la semana 70 del profeta Daniel. En la conferencia pasada dimos las evidencias del pretribulacionismo, primero demostrando que una de las evidencias más claras de que realmente la iglesia se va a ir antes es cuando nosotros comparamos en primer lugar Romanos capítulo 1 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo en el capítulo 1 de Romanos enseña literalmente que la ira de Dios se va a manifestar al mundo por los hombres que practican la injusticia. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien claro. ¿Por qué viene la ira de Dios? Porque los hombres han practicado la injusticia. Romanos capítulo 1. Pero cuando lo comparamos con segunda de Tesalonicenses capítulo 2, la Biblia dice en ese pasaje que a los hombres que practican la injusticia, estamos hablando del mismo tema, Dios les envía un poder engañoso para que crean en el engaño. ¿Y quién es este poder engañoso? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el anticristo. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia? La Biblia nos está enseñando que el anticristo es un instrumento de Dios. Escuchen esto. Es un instrumento que Dios va a utilizar para traer juicio sobre la humanidad. En el momento que aparece el anticristo en escena, es en el momento que comenzó
la semana 70 del profeta Daniel es en el momento en que empieza la tribulación. Esa es la primera evidencia. En segundo lugar, pusimos como segunda evidencia a favor del pretribulacionismo que también segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que al anticristo hasta ahorita, hasta el momento, solo hay algo que lo detiene. Y cuando eso sea quitado de en medio, entonces él va a lograr manifestarse al mundo. Y la única lógica que podemos encontrar en qué es esto que detiene al anticristo es la iglesia, y no como algunos enseñan que es el Espíritu Santo. Este es un error grandísimo, porque vemos en Apocalipsis que aparecen, por ejemplo, los 2 testigos haciendo milagros, haciendo descender fuego del cielo, haciendo muchas señales. Nadie podría hacer una señal ni un milagro de parte de Dios si no estuviera lleno del Espíritu Santo. También encontramos en el Apocalipsis que la Biblia nos habla de que van a convertirse personas en estos 7 años de tribulación. Nadie se podría convertir al Señor sin la intervención del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que convence de juicio, es el que convence de justicia y es el que convence de pecado. Así que no es el Espíritu Santo el que va a ser quitado de en medio. El que va a ser quitado de en medio es el pueblo de Dios, la iglesia, y cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces el anticristo va a aparecer. Pero antes de comenzar de lleno, porque quiero decirles que hoy vamos a estar hablando acerca del cuerpo intermedio, y les voy a explicar qué es esto. Hemos estado hablando en las conferencias anteriores que la palabra de Dios dice que nosotros en un átomos, vimos esa palabra griega en las conferencias pasadas, que la Reina Valera y por ejemplo la Biblia textual traducen en un momento. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15 que en un momento este cuerpo corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Este cuerpo que está envejeciendo, este cuerpo que cada vez conforme pasa el tiempo se empieza a engordar más, este cuerpo que está literalmente muriendo, dice la palabra de Dios que en un instante, cuando Cristo regrese, este cuerpo de muerte se va a vestir de inmortalidad. Pero quiero hacerles una pregunta. Si la palabra de Dios está enseñando que este cuerpo glorificado lo vamos a recibir en el arrebatamiento, ¿qué cuerpo tiene ahorita el apóstol Pablo? Que sabemos que está muerto. ¿Qué cuerpo tiene ahorita Timoteo? ¿Qué cuerpo tiene ahorita Pedro? ¿O qué cuerpo tienen todos aquellos hermanos de nosotros en Cristo que ya murieron en Cristo Jesús y ahorita sabemos que están en la presencia de Dios? Ellos no tienen todavía un cuerpo glorificado, y vamos a estar estudiando en esta conferencia cómo va a ser el cuerpo, cómo es el cuerpo glorificado de esas personas. Sin embargo, antes de entrar de lleno en este tema, les había dicho que vamos a hablar de 3 evidencias más a favor del pretribulacionismo, es decir, a favor de que la iglesia se va a ir antes de los 7 años de tribulación. ¿Cuáles son estas evidencias? En primer lugar, vamos a ver que esta evidencia se llama el juicio de las naciones. Y vamos a ver que la palabra de Dios enseña lo siguiente: el juicio de las naciones. Dice la palabra de Dios así en Mateo capítulo 25. Escúchenme bien esto. Esta evidencia que vamos a poner ahorita derriba totalmente el post-tribulacionismo, que enseña que la iglesia va a estar los 7 años de tribulación y que cuando Cristo viene es cuando Cristo arrebata a la iglesia. Vamos a ver que esta enseñanza destruye totalmente esta posición teológica. Vean lo que dice Mateo 25, dice en el 31: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras.
Colocará las ovejas a la derecha y a las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Escuchen por qué este pasaje es una evidencia de que no puede ser cierto el postribulacionismo. Si la iglesia pasara todos los 7 años de tribulación y cuando literalmente ocurre la parusía, esta palabra griega ya la hemos explicado, la parusía significa en griego la aparición visible de Cristo. Si la iglesia pasara todos los 7 años de tribulación, cuando Cristo aparece por segunda vez montado en el caballo blanco, Apocalipsis capítulo 19, y Cristo al puro final arrebatara a todos los cristianos, entonces cuando Cristo, dice aquí Mateo 25, que se sienta en el trono en la tierra, lo único que quedaría son cabritos. No sé si me doy a entender. Dice la palabra de Dios en Mateo 25 que cuando Cristo viene, Él encuentra ovejas y encuentra cabritos. A las ovejas las bendice y les dice: entrad, benditos de mi Padre. Y a los cabritos los maldice y les dice: apartados de mí, malditos, para el fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Si el arrebatamiento fuera al puro final de los 7 años de tribulación, cuando Cristo se sienta en su trono, Él solo encontraría cabritos, porque todas las ovejas se las llevó en el arrebatamiento. Este es un argumento demoledor para el postribulacionismo. Entonces, la única forma de que realmente cuando Cristo venga y se siente en la tierra, en su trono, y encuentre ovejas y encuentre cabritos, la única forma que esto sea posible es si Él arrebata primero a la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces cuando Cristo arrebata a la iglesia, en estos 7 años de tribulación, personas se van a convertir a Cristo, van a arrepentirse. Estos van a ser las ovejas. La nación de Israel, vamos a ver que se va a convertir también al Señor. Estos son las ovejas. Y los que tuvieron la marca de la bestia, los que no amaron al Señor Jesucristo, estos son los cabritos. En segundo lugar, como evidencia acerca del pretribulacionismo, encontramos lo siguiente en la línea profética del tiempo. Ya hemos visto en la línea profética del tiempo lo siguiente. Ahorita estamos en el principio de dolores. ¿Y qué sigue después del principio de dolores? El arrebatamiento. Y después del arrebatamiento comienza la semana 70 de Daniel, que también la podemos llamar la tribulación y gran tribulación. Ahora, escúchenme bien esto. Si el postribulacionismo fuera cierto y Cristo arrebatara la iglesia al puro final, la pregunta es la siguiente: ¿en qué momento entonces ocurriría el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero? Porque mientras la tierra está en tribulación, dice la palabra de Dios que inmediatamente que seamos arrebatados, tenemos que estar ante el tribunal de Cristo. Toda la iglesia va a tener que dar cuentas de sus obras. Escúchenme bien esto que les voy a decir. Todos los que estamos acá, no hay uno de nosotros, si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, no va a haber uno solo de nosotros que no vaya a tener que dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que una vez que ellos mueran, venga el juicio. Entonces sabemos que en el momento del arrebatamiento, Cristo arrebata a la iglesia. ¿Y qué sabemos? Que inmediatamente tiene que ocurrir el tribunal de Cristo. Entonces, en estos 7 años de tribulación, la iglesia va a estar en el tribunal de Cristo. Y cuando ya seamos juzgados, y debo aclarar que este juicio no es de condenación, sino es un juicio donde Cristo nos va a evaluar como cristianos y nos va a dar premios, o vamos a perder premios si fuimos cristianos mediocres.
Entonces, cuando termina el tribunal de Cristo, inmediatamente vienen las bodas del Cordero, donde literalmente nos vamos a casar espiritualmente con el Señor y vamos a tener una relación de comunión con Él. Si el postribulacionismo fuera cierto y Cristo arrebata a la iglesia al puro final y viene Él directamente para pelear y defender a Israel, ¿en qué momento ubicamos el tribunal de Cristo? Entonces, esta es otra razón por la cual sabemos que no puede ser cierto el postribulacionismo. Ahora, entrando de lleno en el tema que estamos hablando el día de hoy, que vamos a hablar el día de hoy, ¿cómo va a ser el cuerpo que vamos a tener nosotros cuando seamos arrebatados? ¿Qué pregunta más buena? ¿Cómo va a ser el cuerpo de nosotros cuando seamos arrebatados? Pero todavía aún más interesante, ¿cómo es el cuerpo de las personas que ya están en la presencia de Dios? De eso es lo que vamos a hablar hoy de lleno. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. Les recuerdo que estoy leyendo la versión internacional. Vean qué interesante, dice la Biblia así: es importante que antes de hablar de esto pongamos unos cimientos teológicos bien fuertes, bien sólidos para poder enseñar esta doctrina. En primer lugar, vean lo que dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Insensato, lo que tú siembras no es vivificado si no muere, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un grano desnudo de trigo o de algún otro. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y cada una de las semillas su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una es la carne humana, otra la carne de las bestias, otra la carne de las aves y otra la carne de los peces. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una en verdad es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Este es el primer punto que tenemos que aprender, amados santos de Dios. Escuchen bien esto. Una cosa es este cuerpo terrenal y las leyes físicas que operan en este cuerpo terrenal, y otra cosa es el cuerpo celestial. Son dos temas totalmente diferentes. Versículo 41 en la siguiente presentación: una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita con poder. Se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. Versículo 47 dice: el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Como el terrenal, así también los terrenales, y como el celestial, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal
sea vestido de inmortalidad. ¿Saben ustedes qué nos está enseñando la palabra de Dios en estos versos? Muchísimas cosas. Pero en primer lugar, ¿saben ustedes por qué nosotros estamos muriendo? Porque la palabra de Dios dice que para que uno pueda cultivar en incorruptibilidad, primero uno necesita sembrar. Para uno cosechar lo incorruptible, uno necesita sembrar en un cuerpo corruptible. Y así como cuando nosotros tenemos una semilla y la semilla entra en el suelo y la estructura de la semilla se comienza a descomponer hasta que sale el embrión que está dentro de la semilla, así es necesario que este cuerpo empiece a envejecer y muera para que en Cristo Jesús retoñe un cuerpo de gloria incorruptible. ¿Cuándo va a ocurrir este cuerpo glorificado que nosotros vamos a recibir? ¿En qué momento vamos a recibir este cuerpo de gloria? Lo vamos a recibir el día que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Ese día es el que lo vamos a recibir, porque dice la Biblia: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Es decir, va a haber una generación de cristianos que no va a morir, pero dice la palabra de Dios que todos los cristianos, sin excepción, van a resucitar y van a recibir este cuerpo incorruptible. Ahora, es aquí donde vamos a plantear nuestra gran pregunta. Si la palabra de Dios dice que ahorita este cuerpo que se está envejeciendo, cuando ocurra el arrebatamiento, va a recibir un cuerpo de gloria, ¿qué pasa ahorita con las personas que están en el cielo y que ahorita están en el cielo y todavía no ocurre el arrebatamiento? ¿Qué tipo de cuerpo tienen ellos? Bueno, antes de contestar esto, tenemos que entender varias cosas. Primero que todo, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Los que tienen Biblia pueden ir conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Escúchenme bien esto. Para poder entender cuál es la condición de los que ahorita están muertos en Cristo, primero tenemos que entender dos cosas. Primero tenemos que entender cuál es nuestra naturaleza, y en segundo lugar tenemos que entender qué pasa en este momento cuando alguien muere en Cristo Jesús. Tenemos que entender eso. Vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y aquí la palabra de Dios enseña que somos nosotros: espíritu, alma y cuerpo. Y aquí podemos ver en la presentación que en Primera de Tesalonicenses podemos ver que la palabra que se traduce aquí en la Reina Valera del griego, que se traduce por espíritu, es la palabra griega neuma. Neuma, que se traduce del griego al español espíritu. La palabra de Dios está enseñando que aparte de este cuerpo físico que tenemos, la palabra de Dios dice que nosotros los seres humanos tenemos un neuma, tenemos un espíritu. Y también la palabra de Dios dice que tenemos una psique, que se traduce alma. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos seres tripartitos, somos el compuesto de tres cosas: somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Ahora, para aclarar esto mejor aún, vamos a inclusive a ver que el Antiguo Testamento también nos habla de espíritu y también nos habla de alma. Vamos a ir por un segundo, los que tenemos Biblia, a Génesis capítulo 35, versículo 18. Génesis capítulo 35, versículo 18. Y vamos a ver que tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento concuerdan en que tenemos alma y que tenemos espíritu. Vean lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 35. Vean ustedes lo que pasa cuando una persona muere. Esto es importante que lo entendamos.
Dice Génesis 35:18, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Aquí la Biblia está hablando de la muerte de Raquel, es una de las esposas de Jacob. Dice la Biblia que cuando Raquel dio a luz a su hijo Benjamín, su parto era un parto de alto riesgo. Entonces, cuando ella dio a luz a su último hijo, ella murió en el parto. Entonces dice la Biblia que antes de morir le llamó Benoni, y después de que ella murió, el alma se le salió. Ahora, ahí mismo, en el 29, en Génesis 35:29, ahí mismo, en el mismo capítulo, vean lo que dice la Biblia cuando muere Isaac. Entonces, tenemos que cuando Raquel muere, se le sale el alma. Y ahora vean lo que enseña la Biblia cuando muere Isaac. Génesis capítulo 35, verso 29 dice, y exhaló Isaac ¿el qué? El espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. La palabra hebrea que se traduce en la Biblia, en el Antiguo Testamento, por alma, es la palabra hebrea nefesh. Nefesh. Y la palabra hebrea que se traduce en la Biblia por espíritu es la palabra hebrea ruach. Entonces encontramos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están enseñando lo mismo. ¿Y saben qué es el alma? Esto es lo que quiero aclarar. Escúchenme bien, nosotros somos el alma. Porque ¿qué es el alma? El alma es el asiento de los pensamientos, el asiento del intelecto, el asiento de las emociones, de los recuerdos. Esa es el alma. Ahorita yo que estoy hablando frente a ustedes, ustedes están viendo mi cuerpo, pero dentro de este cuerpo habito yo, que soy el alma. Somos alma, y Dios nos dio un cuerpo para que mi alma, a través de este cuerpo, pueda tener contacto con el mundo físico. Pero Dios también a mi alma, o sea, a mi persona, Dios también le dio un espíritu para que yo, a través de mi espíritu, me pueda comunicar con Él. ¿Lo ven? Entonces, cuando una persona muere, la palabra de Dios enseña en Génesis que el cuerpo va al polvo, porque del polvo fue tomado y al polvo vuelve. Entonces, cuando una persona muere, su cuerpo se va a descomponer y se va a volver a convertir en polvo. Y cuando una persona muere, su espíritu, que fue una esencia que Dios dio, esto lo dice Eclesiastés, dice la Biblia en Eclesiastés, el espíritu vuelve a Dios. Pero yo, el alma, dependiendo de si yo recibí o no a la persona de Cristo, ¿es mi alma la que se va a ir a la presencia de Dios o es mi alma la que se va a ir al Hades, al infierno? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, yo, el alma, tengo dos destinos. Si yo recibo a la persona de Cristo Jesús en mi vida, mi alma se va a ir al cielo. Pero si yo rechazo a Cristo Jesús, mi alma se va a ir al infierno. Y mi cuerpo se va a descomponer y mi espíritu va a volver a Dios. Amén. Entonces, esto es primero importantísimo que lo entendamos. Ahora, vamos a ver, escúchenme bien esto, amados santos de Dios, vamos a ver cómo son las almas, cuál es la condición de las almas actualmente. Vamos a ver eso, porque les hago una pregunta. ¿Las almas ahorita recuerdan lo que vivieron en la tierra? ¿Tienen las almas un aspecto similar al que tenemos ahorita? ¿O cómo es el cuerpo de las almas? ¿Tienen inteligencia las almas? Todas estas cosas las vamos a responder en este momento. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, los que tenemos Biblia. Vamos a demostrar todo esto a la luz de la palabra del Señor. Muy bien. Lucas capítulo 16, versículo 19.
vamos a leer una enseñanza de Cristo Jesús acerca del destino del alma. Y debo aclarar que esta enseñanza no es una parábola, es una historia real que Cristo enseña. Vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién alzó sus ojos en el Hades? El rico. Y sabemos que este rico era una persona injusta, porque nunca se apiadó, nunca sintió misericordia del mendigo que vivía frente a su casa. Era un hombre que era amador de sus propios bienes, su Dios eran las riquezas, y cuando murió, dice la palabra de Dios que de repente estaba consciente y alzó sus ojos y se encontró en el Hades. Y dice: estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Y aquí tenemos la primera revelación de un cuerpo, de los cuerpos ahorita que están muertos, de las personas que están muertas. ¿Qué es la primera revelación que se nos está enseñando? En primer lugar, les hago una pregunta: ¿cómo supo el rico que el que vio de lejos era Abraham? Porque en el momento de nuestra muerte, vayamos al cielo o vayamos al infierno, vamos a tener la capacidad de darnos cuenta quién es cada persona sin necesidad que nos lo presenten. Ahorita los muertos en Cristo, amados santos, si ahorita uno de nosotros se muere y abre sus ojos en el cielo, yo cuando vea a Pablo voy a reconocerlo inmediatamente, voy a saber que ese es Moisés, voy a reconocer que aquel que está allá es Elías, voy a reconocer que aquel que está allá es el rey David, y no voy a tener necesidad alguna de que alguien me lo presente, porque voy a tener discernimiento para poder distinguir quién es cada quien, y también en el infierno está ese discernimiento. Así que las personas, sin necesidad que le presenten a alguien, o sin necesidad de que hayan vivido en la misma época, cada persona que está en el infierno sabe quién es quién. Entonces, si una persona ahorita muriera y se va al infierno, a lo mejor va a ver a Hitler y nadie se lo va a tener que presentar, porque va a discernir inmediatamente que esa persona era Hitler, o va a darse cuenta que esta persona fue Judas, esta persona fue Saúl. Ahora, seguimos leyendo. Entonces él, dando voces, segunda revelación, las almas en el infierno, y lo vamos a demostrar también en el cielo, pueden hablar. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Escuchen esto, recordaba ¿a quién? A Lázaro, el mendigo que vivía frente a su casa. Ahorita las almas, tanto en el cielo como en el infierno, pueden recordar todo lo que les ocurrió en su vida. Recuerdan sus familiares, recuerdan sus amigos, recuerdan quién fue su esposa, quién fue su esposo. Todo lo pueden recordar. Dice: para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. ¿Qué se nos está revelando? Que nunca nadie en el cielo
Ahorita las almas que están en el cielo no pueden salir del cielo. Quede bien claro eso. Las almas que ahorita están en el cielo no pueden venir ni a la tierra, ni pueden venir mucho menos al infierno, ni al revés. Ni un alma que esté en el infierno puede venir a la tierra, ni mucho menos un alma que esté en el infierno puede pasar al cielo. ¿Qué nos está demostrando la palabra de Dios en esto? Que no hay almas en pena. Que no es cierto el cuento del chiquito que se aparece, que lo ahorcaron y que lo mataron, o la señora que la mataron. Pura, eso es puro Hollywood. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando una persona muere, tiene dos destinos, el infierno o el cielo, y de ahí no se va a salir. Ahora dice, en versículo 27, entonces le digo, te ruego pues, padre Abraham, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Amén. Entonces vean ustedes esto, qué interesante. ¿Saben qué nos está enseñando la palabra de Dios? Él recordaba a sus 5 hermanos. Entonces, los cuerpos de las personas que ahorita tienen, las almas ahorita pueden recordar, pueden hablar, pueden ver. Todo esto la palabra de Dios nos lo está enseñando. Ahora, sin embargo, pónganme mucha atención. La palabra de Dios dice que cuando Lázaro murió, ¿a dónde fue llevado Lázaro? Al seno de Abraham. Y cuando el rico murió, fue llevado al Hades. Ahora, pónganme atención. Lo interesante es que la palabra de Dios está enseñando que el lugar de los justos era un lugar que estaba a la par del infierno. Porque antes de la cruz, antes de que Cristo muriera en la cruz, síganme con cuidado, el lugar de reposo de los justos estaba exactamente a la par del infierno. Y los justos podían ver a las personas que estaban en el infierno, y las personas que estaban en el infierno podían ver a las personas que están en el seno de Abraham. Ahora, cuando Cristo Jesús resucitó, vamos a demostrarlo ahorita con la Biblia, Cristo se llevó el seno de Abraham del centro de la tierra, Cristo se lo llevó para el tercer cielo. Y entonces el infierno, los límites del infierno se hicieron más grandes y el infierno se ensanchó. ¿Dónde dice esto la palabra de Dios? Vamos a ir, lo pueden ver en la presentación, Efesios capítulo 4, versículo 7. Estamos aprendiendo, amén. Dios es bueno. Vean lo que dice la palabra de Dios. A cada uno, entonces, nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto de que eso de que subió? ¿Qué significa? Que si no también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Qué está enseñando la palabra de Dios en Efesios? ¿Qué quiere decir eso de que Él llevó cautiva la cautividad? Se está refiriendo a que cuando Cristo murió, y les hago esta pregunta, ¿qué pasó con la persona de Cristo Jesús cuando Él murió? Porque la palabra de Dios nos enseña que Cristo tardó 3 días en resucitar. ¿Dónde estuvo Cristo esos 3 días antes de resucitar? Y Efesios nos está diciendo, versículo 9, 9, y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. La palabra de Dios nos está enseñando que cuando Cristo murió, Él fue al seno de Abraham, y a las almas de los justos que estaban ahí, que estaban cautivas. La palabra cautivas no significa, como por decirlo así, encarcelamiento, no significa que estaban en tormentos. Vemos que Lázaro estaba en reposo.
Vemos que Lázaro estaba siendo consolado en ese lugar, pero las almas de los justos estaban confinadas en ese lugar que Lucas nos llama el seno de Abraham. Entonces, cuando Cristo ascendió a los cielos, Él llevó cautiva la cautividad. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que se llevó el seno de Abraham para el tercer cielo. Entonces, las almas de los hombres justos, de las mujeres justas, de los hijos y las hijas de Dios, cuando mueren, ahorita sí van al seno de Abraham, pero ya no al centro de la tierra, sino al tercer cielo. Amén. Ahora, vamos a ver que esto es verdad porque en Apocalipsis capítulo 6 aparecen las almas frente al trono de Dios. Y esto tiene lógica. Si Cristo se lleva ahora el seno de Abraham, que por cierto también el seno de Abraham, para los que están apuntando, el seno de Abraham también es llamado en la Biblia el paraíso. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al que estaba crucificado a la par de él? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se estaba refiriendo al seno de Abraham. Ahora, vean ustedes, Cristo se lleva el seno de Abraham para el tercer cielo, y es por eso que ahora tiene lógica que nosotros veamos las almas en el cielo. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Versículo 9. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo ¿el altar de quién? De Dios. Vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran de la tierra? Escuchen bien esto. Dice la Biblia que las almas que estaban frente al altar de Dios recordaban que habían sido muertos por causa del nombre de Cristo Jesús. Y estas almas decían: Señor, ¿hasta cuándo vas a juzgar nuestras vidas en los moradores de la tierra? Vean ustedes que también en el cielo las almas pueden hablar. Escúchenme bien esto: el alma tiene un cuerpo, el alma tiene una esencia. Obviamente este cuerpo del alma no es físico, es una esencia inmaterial. ¿Se acuerdan el primer versículo que leímos? Que una es la gloria de los cuerpos terrenales y otra la gloria de los cuerpos celestiales. Bueno, el alma también tiene una esencia, tiene un cuerpo. El alma se puede ver. El alma no es transparente, no es como Gasparín. ¿Se acuerdan de la fábula de Gasparín? El fantasmita amigable que andaba ahí como en una, que por cierto no tenía pies, que andaba ahí como en una sábana ahí volando y era transparente. Bueno, las almas no son así. Las almas tienen un aspecto normal, un aspecto, un cuerpo, no podríamos decir que un cuerpo glorificado, porque eso lo vamos a demostrar ahorita, pero tienen un cuerpo intermedio. Ahora, vean lo que dice, versículo 11: y se les dieron vestiduras blancas. Las almas que están en el cielo ahorita tienen ropa. Y se les dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo. Ahorita los muertos en Cristo ya están descansando. Entendamos eso. Cuando se nos muere, a veces tenemos un familiar que es cristiano y está ahí sufriendo con un cáncer, y a veces nos preguntamos: Dios mío, ¿cómo es posible que tú permitas que un cristiano muera de un cáncer? Y lo que tenemos que entender es lo que decía Primera de Corintios: esto corruptible es necesario que muera para que se vista de incorruptibilidad. Amén. Pero tenemos que entender claramente que las almas ahorita en el cielo ya están descansando, y dice: y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara
el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Las almas ahorita en el cielo están deseando el retorno de Cristo. También nos está enseñando esto la Biblia. Están deseosas, a pesar de que ya están viendo al Señor y a pesar de que están descansando, las almas ahorita que están en el cielo están diciendo: Señor, ¿cuándo vas a restaurar todas las cosas? Porque están deseando con todo su ser que Cristo haga cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y saben por qué están deseando la resurrección de Cristo? Porque aunque ahorita están ya en reposo, ellas saben que cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, Cristo traerá con él a los muertos en Cristo y recibirán un cuerpo glorificado. Y de este cuerpo glorificado es el que vamos a hablar dentro de 15 días. Pero quiero decirles, y les adelanto un poquito, que este cuerpo glorificado, ahorita vamos a darnos cuenta, por eso es que las almas lo quieren, porque este cuerpo que vamos a recibir glorificado es exactamente similar al cuerpo que ahorita tiene Cristo Jesús. Ahora, vamos a demostrar una última cosa. Escúchenme bien esto. Ahorita las almas tienen un aspecto muy similar a su aspecto antes de morir. Si usted se muere joven, su alma allá va a estar con aspecto de joven. Y si usted ahorita muere siendo anciano, usted va a tener su alma con aspecto de anciano. Esta es una diferencia que vamos a encontrar en el cuerpo glorificado, donde no va a haber ni un solo anciano, porque todos vamos a recibir un cuerpo de un hombre joven o de una mujer joven. Esta es una de las diferencias entre este cuerpo intermedio y el cuerpo que vamos a recibir glorificado. Pero ¿dónde dice la Biblia que actualmente tenemos el aspecto con el que morimos? Así que a mis queridos amados santos del Señor, cuiden bien su cuerpo. Cuiden bien su cuerpo, porque el aspecto con que tú tengas ahorita, es el que vas a tener en el cielo si te mueres antes del arrebatamiento. Así que hacer ejercicio, a comer bien, ¿verdad? Vamos a quitar Coca-Cola, vamos a quitar Pepsi, ¿verdad? Vamos a comer cosas sanas, vamos a reducir el pollo granjero, vamos a recibir varias cosas, amén. Bien, vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 28, y ya vamos a ir terminando, amén. Vamos a empezar a comer más pescadito, vamos a empezar a reducir la punta de solomo y vamos a empezar a comer mucho mejor, amén. Estamos aprendiendo, amén. Dios es bueno. Muy bien, vamos a demostrar bíblicamente que las almas ahorita tienen el aspecto con el que murieron. Dice así la Biblia. 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Los que tienen Biblia. 1 de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Y creo que hay una diapositiva que nos va, la última, que nos va a representar esta historia. Es la historia de Saúl y la bruja de Endor. Aquí hay una revelación impresionante. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra de los encantadores y adivinos, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le había respondido ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Mandó a mandar a llamar a una
adivina, una mujer que practicaba la brujería. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por medio del espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y respondió: hazme venir a Samuel, quien fue el profeta que lo había ungido cuando él fue consagrado rey. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió a Saúl: he aquí visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, y por medio de profetas ni por sueños, por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová te entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, y tú y tus hijos, y Jehová entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó a tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque todo aquel día y toda aquella noche no había comido pan. Aquí hay varias cosas que aclarar. Ahorita hay una gran discusión, y termino con esto, hay una gran discusión de los teólogos de qué tenemos que interpretar de esta historia de la bruja de Endor. Porque la pregunta es: ¿se le apareció realmente a Saúl, Samuel el profeta, o se le apareció un demonio con forma del profeta Samuel? Y sin lugar a dudas podemos concluir que el que se le apareció literalmente fue el profeta Samuel. Y les voy a explicar por 3 razones por qué. En primer lugar, la Biblia nunca dice que a la bruja de Endor le pareció ver a Samuel, sino que la Biblia está diciendo: entonces Saúl entendió que era Samuel. Y dice: y cuando vio a Samuel, 2 veces en estos textos la Biblia afirma que la persona con la que están hablando es Samuel. En segundo lugar, miren ustedes que no puede ser un demonio, porque lo que le dijo Samuel, lo que le profetizó Samuel, se cumplió. El Samuel le dijo la verdad: ¿para qué me consultas a mí? Dios te ha abandonado porque desechaste el celo de Jehová, y Dios va a ser contigo como ya te lo había dicho antes a través de mí. Y de cierto te digo que mañana mismo vas a estar aquí conmigo y todos tus hijos. Sigan ustedes leyendo la historia. Al día siguiente Saúl muere, y muere con él sus hijos. No puede ser un demonio, porque los demonios son padres de mentira. No hay verdad alguna en ellos. Entonces, no es posible que un demonio se le haya parecido, le haya dicho el futuro, y que le haya dicho aparte del futuro la verdad. Y en tercer lugar, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Samuel se apareció? La razón por la cual Samuel se apareció, este es un caso extraordinario que nunca más volverá a ocurrir en la historia.
¿Pero por qué se le apareció? Porque Saúl era el rey de Israel. Y entonces Dios, como un juicio sobre Saúl, Dios permitió de manera extraordinaria que el profeta Samuel pudiera salir del seno de Abraham donde estaba y pudiera aparecérsele a Saúl. Es una ocasión extraordinaria, nunca más volverá a pasar. Así como Dios ha hecho cosas extraordinarias en el pasado que nunca más volverán a pasar. Dios permitió que un burro le hablara a Balaam. Nunca más volverá a pasar. Pero esta fue una situación extraordinaria. Ahora, ¿saben qué es lo interesante? Los teólogos que no están de acuerdo por ejemplo, con los que sí pensamos así, argumentan que es muy peligroso enseñar esto a la iglesia, porque estaríamos diciéndole en otras palabras a la iglesia que sí es posible la comunicación con muertos. No, porque estoy aclarando que fue una situación especial. Y en segundo lugar, ningún cristiano puede consultar a los muertos, porque la palabra de Dios nos manda en Deuteronomio que no consultemos a los muertos, porque en realidad lo que están hablando son demonios. Pero noten ustedes, es todavía más peligroso enseñarle a la iglesia que esta persona que se aparece ahí es un demonio, porque ¿saben que estaríamos enseñando de manera indirecta? Estaríamos enseñándole a la iglesia de manera indirecta que si usted va y busca una bruja, puede perfectamente aparecérsele un demonio, no importa, pero le puede decir la verdad. Entonces este es un daño fuertísimo que se le puede hacer a la iglesia. ¿Qué aspecto tenía Samuel? Dice que era un joven, no, ¿verdad? Que era un hombre de edad madura, tampoco. Dice que era porque murió anciano. Entonces ahorita aquí queda demostrado que si te llegas a morir ya, en Cristo Jesús vas a tener ese aspecto hasta el día del arrebatamiento.